Nauvoo y la Orden Sagrada. Cuando los santos se mudaron a Nauvoo, Illinois, Joseph Smith dijo a los santos ungidos que las ordenanzas recibidas en Kirkland eran precursoras de las ordenanzas que se revelarían en el templo de Nauvoo. Allí, Smith eligió administrar nuevos rituales, una investidura ampliada para líderes seleccionados antes de que se terminara la construcción del templo. En 1842 se llevó a cabo la nueva investidura solo para los hombres, pero en 1843 se incluyeron las esposas. La investidura, recibida antes de que el templo fuera terminado, fue referida a veces como la Orden Sagrada, el quórum, la Orden Sagrada del Santo Sacerdocio o el quórum de los ungidos. ¿Y dónde lo hacían si no había templo? Lo hacían en cualquier lado, en una casa, en una pieza dedicada a eso, y ahí recibían sus investiduras hasta que se dedicara al templo, lo cual me parece muy bien. John C. Bennett describió la Orden Sagrada en su libro de 1842, las cuales eran realizadas en una casa antes de la construcción del nuevo templo. Ahí está. Su relato de los juramentos, por ejemplo, incluye promesas de dedicación al reino de Dios en la tierra, de obediencia, de castidad, de secreto, una especie de juramento de venganza y una penalidad, o sea, un castigo. El libro de Bennett también contiene la primera referencia en una carta de George W. Robinson acerca de las prendas que vestían los participantes, y estos se llaman los garments. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Después de que son iniciados, se derrama aceite sobre ellos, y luego una marca o un agujero es cortado en el pecho de sus camisetas, y esas camisas no deben ser usadas más, pero guardadas para mantener el ángel destructor lejos de ellos y de sus familias, y nunca morirán. Hoy día los garments, o prendas sagradas recibidas en el templo, deben ser utilizadas siempre, mientras que en esa época solamente se usaban en el templo y después uno las guardaba en un cajón como un talismán de protección. Brigham Young recordó: cuando recibimos nuestro lavado y unción de las manos del profeta José en Nauvoo, solo teníamos un cuarto en el que trabajar, una habitación, donde fuimos lavados y ungidos, y teníamos nuestras prendas puestas y recibimos nuestro nuevo nombre. Después de que él llevó a cabo estas ceremonias, nos dio las contraseñas, los signos, símbolos y sanciones. Después de esto, fuimos a la sala encima de la tienda de Nauvoo. José dividió la sala lo mejor que pudo, colgó el velo, lo marcó, nos dio las instrucciones para pasar de una sección a la otra, dándonos señales, símbolos y penas con las contraseñas que atañían a esas señales. Después de haber pasado, el hermano José se volvió hacia mí y me dijo: hermano Brigham, esto no está organizado correctamente, pero hemos hecho lo mejor que pudimos bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos. Lo del nuevo nombre también es importante. Cuando uno va al templo recibe un nuevo nombre, que supuestamente cuando uno se levanta de la tumba va a ser el nombre que Jesucristo va a llamar, y nosotros vamos a saber qué se refiere a nosotros por nuestro nuevo nombre. El templo y la masonería. Antes de hablar de esto, quería comentar algo que alguien dijo en el grupo de Facebook, y me parece muy bien, tenía un muy buen punto. Yo compartí algo que encontré en la Enciclopedia Mormona, que contradice algo que escribió un supuesto masón mormón en el sitio de Fer. Se contradicen, ¿no? Y este hombre me dijo, alguien que no es masón no entiende de lo que está hablando, como diciéndome que yo no sabía de lo que estaba hablando, lo cual en parte es cierto, porque yo nunca fui masón, nunca fui a una reunión masona, pero él me sugirió que yo buscara en el internet y iba a entender por qué yo estaba equivocado. Así que lo hice, busqué en el internet, y lo primero que encontré fue un sitio que demostró el círculo de unión, que se llama, o algo así, que es muy similar al círculo de oración en el templo. Y sí, no hay una oración en el círculo de unión de los masones, pero todo lo demás es igual. Y una cosa que leí en el comentario fue alguien que dijo: en mi logia no hacemos esto, pero qué cosa tan bonita. Entonces yo me puse a pensar, si cada logia hace algo un poquito más diferente a la otra, ¿quién dice que en la época de José Smith el círculo de unión era igual que la cadena de unión se llama? Era igual que el círculo de oración, ¿no? Entonces, porque este hombre haya ido a una logia en particular y haya sido masón y haya tenido esa experiencia, no quiere decir que todos los masones tenían la misma experiencia.
Los masones no son como los mormones en el sentido de que cada logia tiene que hacer exactamente lo mismo. Como todos los templos hacen exactamente lo mismo, los masones no. Entonces ahí está, ¿no?, la diferencia. Pero hay una muy clara, un claro vínculo entre el templo mormón y la masonería. Incluso el elder Heber C. Kimball, uno de los apóstoles originales de la iglesia, comentó en una carta que hemos organizado una logia de masones aquí, desde que obtuvo un acta estatutaria, o sea, permiso. Casi 200 se han hecho masones. El hermano José y Sidney fueron los primeros que fueron recibidos en la logia. Todos los 12 se han hecho miembros excepto Orson Pratt. Hay una similitud con el sacerdocio en la masonería. El hermano José dice que la masonería deriva del sacerdocio, pero se ha degenerado, aunque muchas cosas todavía son perfectas. Esta es la admisión más directa por parte de un alto líder de la iglesia, especialmente de esa época, de la similitud entre el Templo Sud y la masonería. Un número de los santos de los últimos días han señalado las similitudes entre los cultos del misterio en el mundo antiguo y los rituales mormones, o sea, cultos de misterio refiriéndose a las religiones antiguas, ¿no?, de la época de Jesucristo y antes. Entonces dicen, ven, no viene de los masones, viene de estos cultos antiguos misteriosos, de los persas y macedonios y etcétera. Y tienen motivos familiares, ¿no?, tales como la purificación preparatoria a través de baños rituales, la instrucción especial en el conocimiento secreto dado a los iniciados, el uso de objetivos simbólicos sagrados relacionados con el conocimiento secreto, la narración o la promulgación dramática de una historia sagrada, es decir, la obra teatral que mencioné antes, y el compañerismo en una hermandad secreta, con la promesa de inmortalidad. Estos rituales de la antigüedad, claman esos defensores de la fe mormona, habían originado con Adán y Eva, pero con el tiempo se fueron degenerando hasta que José Smith los restauró a su condición original. Pero Buerger afirma, aunque esta lista de semejanzas es provocativa, los ritos antiguos no esperaban a un Mesías milenario que haría llegar el fin de los tiempos. O sea, el principal significado de la ceremonia no tiene nada que ver con la ceremonia del templo moderno. Siendo que José no había tenido conocimiento de estos ritos antiguos, lo más probable, especula Buerger, es que la ceremonia fue simplemente copiada de los rituales masones. Por ejemplo, uno de los libros que supuestamente José basó en la ceremonia es en las escrituras de Nag Hammadi, que son escrituras del Nuevo Testamento, pero versiones diferentes y más modernas, que habla acerca de estas cosas, pero el problema es que las escrituras de Nag Hammadi no fueron encontradas y traducidas hasta el 1950 y algo. Así que no puede haberse basado en eso. Pero, acá, por ejemplo, por supuesto, Buerger habla como historiador y no como miembro de la iglesia. Otra explicación es que simplemente José Smith recibió la investidura o la ceremonia de la investidura por revelación. Si yo fuera un miembro de la iglesia, yo creería eso totalmente, ¿por qué no? Pero él dice que, después de todo, se sabe definitivamente que Hiram, hermano de José, se había unido a los masones entre los años 1825 y 1827. En esa época, el atractivo de la masonería, especialmente entre los jóvenes del noroeste estadounidense, estaba en su apogeo. A pesar de que ambos, miembros de la iglesia como los masones iluminados, ven en la masonería un origen legendario en los tiempos de la construcción del Templo de Salomón, las ceremonias de instrucción fueron iniciadas en la Edad Media y el sistema trigradual de aprendiz, compañero y maestro que tienen los masones se encuentra documentado a partir del siglo XVIII. O sea que, y esto es algo que me dijo un líder mío de hombres jóvenes. Sí, los masones y los mormones tienen mucho en común, pero es porque los masones fueron los que construyeron el Templo de Salomón, por lo tanto, nosotros estamos basados en el ritual original del templo. Entonces los masones, cuando construyeron el templo, vieron lo que se hacía dentro del templo y lo copiaron, pero lo copiaron mal. Y eso es lo que tienen hoy en día, una versión incorrecta de lo que debería pasar en el templo. El problema es que la ceremonia masona que tenemos hoy en día, como dije, no empezó en la época de Salomón, sino que empezó muy probablemente en la época del siglo XVIII. Algunos eruditos creen que la antimasonería puede ser vista en el libro de Mormón, y yo concuerdo, e interpretan algunos pasajes como antimasónicos,
Estos pasajes condenan las combinaciones secretas, los signos secretos y las palabras secretas de una manera que pueden ser interpretadas como una reminiscencia de la retórica antimasónica frecuente durante este periodo. Hay que saber que en la época de José Smith, los masones, más o menos como hoy, ¿no? Mucha gente cree que los masones son satánicos y todo eso, pero hay un grupo de gente que se juntan para hacer sus cosas, ¿no? No hay nada tenebroso, es simplemente un grupo de gente vistiéndose en traje y haciendo juramento y prometiendo secreto y qué sé yo, eso es todo lo que es. Pero en la época de José Smith se pensaba también que los masones eran un grupo muy peligroso, que había que tener cuidado. Y parece que José Smith creyó en eso, al menos durante un tiempo, y puso todo este sentimiento anti-masón en el libro de Mormón. Y si uno recuerda las combinaciones secretas que habla el libro de Mormón, se refiere a eso, a los masones. Aunque de hecho la masonería tuvo poca o ninguna influencia perceptible en los ritos que se practicaban en el templo de Kirkland entre los años 1835 y 1836. Las similitudes vinieron después. Pero el miedo, siempre presente de José a sus enemigos, puede haberle llevado a creer que la afiliación a la masonería daría a los miembros de la iglesia algún tipo de protección. La evidencia más clara de la influencia masónica en la ceremonia del templo de Nauvoo es una comparación de los textos. Si uno compara los símbolos, señas y los castigos de la investidura de Nauvoo y su ritual masónico contemporáneo, es decir, de esa época, no de ahora, son tan parecidos que a veces son idénticos. Y el libro de Werger tiene, él ha sacado de un libro masón de esa época, y en el otro lado, el templo, la investidura del templo de esa época, y son, sí, casi idénticos. Otras similitudes con los ritos masónicos incluyen el círculo de oración, que requiere a los iniciados masónicos a que se reúnan alrededor de un altar, a que coloquen el brazo izquierdo sobre la persona a su lado, que le den la mano, que repitan las palabras del excelentísimo maestro y que den todas las señas de la ceremonia inicial. Y eso es lo que me dijo este caballero. No dan ninguna seña en la ceremonia de masona. Y parece que es cierto, pero hacen señas. Con sus manos, con los pies, pero hacen señas. Otros dos elementos masónicos con ecos mormones son que los iniciados reciben un nuevo nombre y que usan un delantal blanco como parte del rito. Y hay muchos más que yo podré compartir. Y de hecho Manuel lo compartió en el episodio 79, en el que compara la ceremonia de Nauvoo con la ceremonia masona según el libro Ilustraciones de la Masonería de William Morgan, un miembro de una logia en el área y la época del Josepo.